Com recordes la teva infància durant el franquisme? Bueno, la infancia la recuerdo como se recuerdan casi todos los niños, una parte que era la parte lúdica, la parte de jugar y la parte interesante de los niños, pues casi al principio no nos dábamos cuenta de muchas cosas que ocurrían, pero claro, siempre subyacía en la familia y en la situación lo que había ocurrido y que estaba tan reciente y que influía mucho en las familias, influía en la alimentación, influía en un montón de cosas. Es decir, era una época muy difícil, de muchas estrecheces, y que eso siempre estaba, o casi siempre estaba presente, pero el recordar la infancia se recuerda con cariño, con agrado y evidentemente pensando que éramos niños y que lo veíamos todo, a pesar de la dificultad y de los problemas que había en casa, pues lo veíamos como niños que éramos, con el ojo de los niños, evidentemente. ¿Vas a la escuela? Sí, voy a ir a la escuela. Había escuelas, aunque las escuelas no son como la enseñanza. En aquella época era una enseñanza bastante difícil. Había algo que se puede asimilar a la primaria y a partir de ahí era un totum revolutum, todos juntos. Es decir, se diferenciaban por años, pero en mi pueblo, que era un pueblo de aproximadamente en aquella época unos 3.000 o 3.500 habitantes, había una escuela muy bonita que llamábamos las escuelas nuevas y había tres o cuatro clases diferenciadas por edad, pero allí no se cursaban, digamos, estudios normales, los exámenes, había clases. Por ejemplo, una cosa importante era que cada clase tenía asignado un profesor. No había profesores para todas las asignaturas, es decir, todo lo daba un mismo profesor, una misma clase. Los libros se limitaban a un libro que se llamaba el Catón. Ese Catón era un libro muy gordo en el que estaban incluidas todas las materias, absolutamente todas, lengua, aritmética, porque entonces matemática pues se llamaba aritmética y un montón de cosas. Y se limitaba a eso. ¿Había exámenes allí en el pueblo? Sí, pero los exámenes normales, o bien venían profesores de Sevilla a hacer los exámenes, o bien a veces, a medida que ibas avanzando, pues tenías que ir a Cazalla, que era un pueblo más grande, cercano, o como le llaman allí, cabeza de partido, y era allí donde se hacían. Pero la escuela llegaba hasta los 14 años. Ahí. A partir de los 14 años, o tus padres tenían bienes suficientes para mandarte o bien a Cazalla o a un instituto privado o mandarte a Sevilla, que tenías que ir a una... En fin, era muy difícil para los chicos de allí seguir estudiando. Con lo cual, a partir de los 14 años, pues... profesores privados pagados y intentar formarte lo máximo posible. Lo cierto es que salíamos muy bien formados con la formación que se daba básicamente hasta los 14 años. ¿Y los maestros cómo eran? Los maestros, yo diría que el recuerdo, yo tengo un recuerdo muy agradable de mis maestros de aquella época. Los recuerdo a casi todos, doña María Luisa, don Eduardo, don Luis, don Antonio. Quiero decir, los recuerdo agradablemente. La enseñanza era distinta, incluso te llevabas tus parmetazos que en aquella época que eran... no digamos que eran normales, pero que así ocurría. Pero eran gente entrañable que enseñaban por devoción, muchas veces. ¿Estaba divididos nois y noies? Sí, y evidentemente en los colegios absolutamente separados. No podíamos coincidir ni en los recreos. Què opines de l'adoctrinament que se'ls sometia als nens? Pues era brutal.
El adoctrinamiento era absolutamente brutal. Pero para entrar y salir de las clases había que cuadrarse y cantar el cara al sol. O sea, te formaban como si fueran soldados, poniendo la mano en lo alto del hombro del de delante y cantar el cara al sol al entrar al colegio y volverlo a cantar al salir. Con lo cual sí que había un adoctrinamiento, yo diría que un adoctrinamiento feroz. ¿Quién hay más? ¿Y tú voy a estudiar? Bueno, estudiar. Sí que podía, quiero decir, hasta los 14 años hice el ciclo que como hemos comentado anteriormente, se hacía en este pueblo, pero a partir de los 14 años, pues mi padre no tenía posibilidad de mandarme a estudiar a ningún sitio, porque había que hacerlo pagando y evidentemente lo que es estudios oficiales en escuelas, ¿no? Del Estado, pues se terminaron. A partir de ese momento, pues yo estudiaba en clases particulares con maestros. ¿Y en quin bàndol t'identificaves? Nacional, comunista, republicà, anarquista, etc. Yo he sido total y absolutamente de izquierda. Es una cosa que me viene de mi padre, y por tanto mi padre, como lo denominaban, era rojo. ¿Por qué le llamaban rojo? Pues porque había hecho la guerra en el bando rojo, es decir, en los que defendían a España, al gobierno de España, y era rojo. Entonces a mí me llamaban Rojillo en el pueblo, los niños, mis amigos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía lo que mi padre, dónde había estado mi padre. Por tanto, yo siempre me he identificado con las izquierdas y siempre... ¿Recordas alguna situación extrema de la guerra o de la posguerra? A ver, de la guerra no puedo recordar porque no estaba. Puedo recordar alguna anécdota contada por mi padre, pero yo no viví la guerra, por tanto, la posguerra. Pues, anécdota de la posguerra puede haber muchas, pero aparte de las que ya hemos hablado. La posguerra tuvo fases, ¿no? Yo diría que la primera fase fue la del 39 al 45-46, que fue una fase muy dura, en la que había mucha hambre, muchas cosas. Bueno, cabe recordar, y yo quisiera hacer un pequeño recordatorio de ese tema, que nosotros en mi casa éramos cinco hijos, y murieron dos niñas. Las dos primeras murieron deshidratadas por falta de alimento y con unas diarreas enormes porque lo que comían era una porquería. Eso fue nada más terminar la guerra, que no había de nada, absolutamente no había nada más que hambre, y que se comían pues las cosas que se encontraban en el campo y por ahí. Y murieron dos niñas, una con 3 años y otra con casi 5 años. Todas ellas murieron al final de la guerra. Por tanto, sí que es una anécdota contada, porque yo no la he vivido, yo no las conocí, porque yo ya nací en el 47, pero sí que es una cosa que a nosotros nos marcó muchísimo la vida, y por eso a veces uno es como es, porque ha vivido o ha escuchado o ha visto vivir cosas que no se olvidan fácilmente. ¿Y vas a arribar a pasar fam? ¿Mucha hambre? Sí, está claro que sí. Mucha hambre, exactamente lo que es hambre, porque el hambre hay que verla, hay que acotarla, quiero decir. Nosotros, siendo niños allí en aquella época, en esa fase que yo empiezo a recordar, que podría ser los años 53, 54, 55, que ya tenía 6, 7 años y que empiezas a recordar, pues bueno, comer un cocido, como decía allí, un puchero, que se le llamaba allí, que es un guiso de garbanzo. Eso se hacía un guiso de garbanzo y comía garbanzo por la mañana, garbanzo por la tarde y garbanzo por la noche, porque es lo que había.
es lo que había. Comerte un pollo, eso era una novela de ciencia ficción. Un plátano o cualquier tipo de fruta que no fuera de un frutal del pueblo, pues era pensar. El arroz lo veía en las películas, ¿no? Porque como resulta que no era del pueblo, allí se comían las cosas que habían en el pueblo y cuando tenía dinero. Mi padre era un jornalero y cuando encontraba trabajo, pues había comida, y cuando no había comida, pues había, gracias a gente que vendían en las tiendas y vendían sin cobrar, o sea, que te iban apuntando en aquel papelito nota, y que cuando el año te venía un poco bien y tenías 3 o 4 jornales o 5, ibas y pagabas. Por tanto, podría decirse que el hambre pasó por la puerta, estaba en la puerta de la casa, aunque no entró, pero la comida era bastante distinta de lo que podíamos necesitar un niño para que poderse criar bien. Hi havia diferència entre els vencedors i perdedors? Si vas estar en el bàndol vençut, com era la teva vida? Com creus que es diferenciava dels que no van estar-hi? Bueno, mi vida, la vida durante el tiempo hasta el tiempo que estuve en el pueblo, que era hasta el año 66, pues bueno, era una vida dentro de las precariedades que había y dentro de todo ese tipo de cosas, pues intentábamos que fuera una vida agradable. ¿Qué habría ocurrido en otro momento? Pues no lo sé, pero era una vida agradable con todas esas digamos deficiencias, con todos esos problemas que había, con todas esas necesidades que no se cubrían, pero tampoco era un tema que los jóvenes o los de 10, 12, 14 años lo veíamos muy distante, todo eso, aunque realmente los padres lo pasaban mal. Què transmetien els nacionals? Què senties quan arribaven al teu poble o ciutat? Los nacionales, que cuando venían a tu pueblo, la gente que hacía, ¿cómo se sentía? A ver, son cosas que ya, digamos que eso es anterior a que yo tenía conocimiento para saber qué es lo que ocurría. Puedo entender, pues sé la historia de mi pueblo y sé lo que ocurría cuando llegaban los nacionales, pero es un tema que se enmarca dentro de eso que hemos dicho antes, del año 39 al 45. Del año 39 al 45 pues ocurrieron muchas desgracias en el pueblo. Es un pueblo de 3.500 habitantes y que cuando termina el año 45 pues resulta que han desaparecido más de 200 personas de forma trágica, asesinados, ¿no? Porque los asesinaban así tranquilamente. Es decir, cuando hay una guerra, todo el mundo pierde, todos hacen cosas malas, los nacionales, los republicanos, los que defendían, todos hacen cosas porque estamos en una guerra y no sé qué es lo que pasa. El problema más bien viene pues cuando alguien gana la guerra, y cuando alguien gana la guerra, que ganaron los mal llamados nacionales ganaron la guerra, y cuando ganaron la guerra se dedicaron a exterminar a todos los que habían luchado contra ellos. Y en mi pueblo cuando llegaban los nacionales, pues entre los que llegaban de fuera y los fascistas que había allí en el pueblo, pues mataron a un montón de gente. Mataron allí en el pueblo, cogerlos y pegarles un tiro a 70, 80 personas tranquilamente en un pueblo de 3.500. Y muertos porque se los llevaban a Sevilla o a otro sitio y al final terminaban condenándolos a muerte y matándolos, 200 y pico. Es el censo que existe, es un censo que está y que en internet se puede consultar con nombre y apellido y circunstancia de cada uno de ellos. Por tanto, cuando venían en aquella época, que yo digo que yo no estaba y que lo sé porque mi padre me lo contaba, pues era pánico. Cuando llegaban esta gente era pánico, no era otra cosa. Pánico. Com pensaves que seria el teu futur? Uy,
evidentemente, ¿cómo pensaba que sería mi futuro? Pues mira, cuando terminé a los 14 años el colegio, lo veía negro todo, absolutamente negro. Un pueblo de media montaña, de 3.500 habitantes, donde no había un pueblo dedicado a la agricultura y la ganadería, solo y exclusivamente, sin ningún tipo de industria ni absolutamente nada, pues lo veía muy negro. Le ayudaba a mi padre en el campo en las cosas que podía. Por las tardes iba a estudiar a esas escuelas particulares que había y lo veía negrísimo. ¿Cuándo dejé de verlo negro? Pues mira, lo dejé de ver negro cuando un día en un periódico vi una convocatoria para ingresar en una academia militar de Renfe. Me presenté en Madrid y conseguí aprobar y meterme en esa situación. A partir de ahí se me abrió primero un agujerito donde veía claridad para terminar en una gran ventana donde veía mucha claridad. Entonces, al principio lo veía muy negro, pero a medida que yo ya a los 20 años más o menos que ya llevaba un par de años en la academia, yo era muy feliz, veía las cosas profesionalmente muy bien, y aunque estaban ocurriendo cosas gravísimas todavía, lo veía bien. Com et van tractar amb la situació franquista? Depende de cómo te van a tratar. O sea, quiero decir, el franquismo fue muy malo y hay cosas malísimas que ocurrieron, pero cuando se habla del franquismo, pues hay cosas buenas y personas. Y claro, no todas las personas son malas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando yo me tuve que marchar a esa academia militar, en aquellos momentos había un certificado que era absolutamente imprescindible para poder ingresar en cualquier sitio oficial o cualquier sitio importante, que era el certificado de buena conducta, se llamaba. Tú necesitabas un certificado de buena conducta. Entonces, un certificado de buena conducta no se le daba a nadie que hubiera tenido un pasado oscuro, rojo, de oposición, un poco de aquella manera. Entonces, ese certificado lo daba la Guardia Civil de tu pueblo, y nosotros nos habíamos estado presentando al cuartel porque mi padre era rojo. Pero yo recuerdo, por eso digo que hay que diferenciar el franquismo de las personas. Yo recuerdo que mi padre un día fue al comandante de puesto y le dijo: mira que mi hijo quiere ingresar en este sitio, y claro, resulta que... Y el hombre le dijo: mira, mi padre se llamaba José, pero le decía: Pepe, tú no te preocupes. Cuando tú necesites el certificado, yo te lo voy a dar. No va a haber ningún problema. Por tanto, el franquismo es una cosa, y las personas, que había buenas y malas por todos los sitios, era otra. Las personas eran importantes dentro de la estructura franquista. Unas eran buenas y otras eran malas. O no se puede responsabilizar a Franco de todo lo que ocurrió posteriormente. De muchas cosas sí, de las leyes, de las normas y de dictar determinadas leyes que luego después imposibilitaron que mucha gente se pudiera incorporar a determinados sitios, pero no todo. Com era la vida política? ¿S'acostumava a parlar-hi de política? No, estaba absolutamente prohibido hablar de política en los bares. En cuanto hablabas de política en un bar, bueno, de política, de oposición a Franco, tú hablabas de oposición a Franco y al día siguiente tenías a la Guardia Civil en tu casa dándote la primera reprimenda. Y la segunda reprimenda, que la segunda vez que hablaba, te llevaban al cuartelillo y te pegaban de hostias hasta en el carnet de identidad. Así de simple. O sea, estaba absolutamente prohibido hablar mal de Franco. Por tanto, de lo otro ya ni se habla. Política no se podía hablar. Has presenciat alguna pallissa per part dels franquistes? No. Yo personalmente he presenciado empujones,
he presenciado que me hayan cogido y me hayan tirado dentro de una furgoneta y me hayan llevado al cuartelillo y me hayan tenido allí 24 horas sin preguntarme ni cómo me llamaba, porque como metían a tantos en la huelga, pues metían a lo mejor en el cuartel de la Alameda había 200 personas, pues ni lo identificaban ni nada, sino simplemente te iban cogiendo los grises que le llamaban en aquella época y te metían en la furgoneta y te llevaban allí y al día siguiente, además pasábamos toda la noche allí al raso y al día siguiente abrían las puertas a cada uno a su casa. Esos son los que no habían hecho nada, al que pillaban haciendo alguna cosa importante, ese se le caía el pelo. Pero yo no, una paliza o algo de eso no he presenciado nunca. ¿Y qué opinas de la censura a España? ¿Recuerdas algún caso? De la censura. Pues bueno, la censura estaba al orden del día. O sea, pero no, la censura no era solo una censura política. Es decir, seguro que no os acordáis, pero hubo una época en que una película muy importante que se llama El último tango en París, pues todos teníamos que ir a verla a Francia, a Perpiñán. ¿Por qué? Porque aquí estaba censurado. Aquí se ha censurado empezando por el cine y evidentemente terminando por la política estaba absolutamente censurada, no se podía hablar nada. Por tanto, hasta el año 82 más o menos, es decir, que cuando murió Franco, que murió en el 75, todavía perduró un poquito, todavía 2 o 3 años la cosa coleteaba. ¿Quiénes temas tabú y había? ¿Temas de los que no se hablaba, de los que no se podía hablar? ¿De política? De política no se podía hablar, de Franco tampoco, y del rey menos. Mal, me refiero, Mal. Tú bien podías hablar todo lo que quisieras. No. Vas pensar en exiliar-te? Es va exiliar algun familiar teu? Per què? No, es decir, el único, no puede que fuera de España no se ha exiliado ninguno, porque no quedaban. Quiero decir, mi padre, el único que cuando terminó la guerra, como ya he dicho antes, pues lo condenaron 4 años al campo a trabajos forzados, a hacer el campo de concentración de Rabat, pero exiliaron, es que no quedaba nadie más para exiliarse. ¿Cómo vas viure la mort de Franco? Bueno, yo recuerdo que la muerte de Franco exactamente ese día no, pero ya llevábamos 3 o 4 días tomando champán. I la transició de dictadura a democràcia com la vas viure? Con pesimismo. La transición, los que estábamos muy concienciados la vivimos con pesimismo. ¿Por qué digo con pesimismo? Pues porque en aquellos momentos se hablaba de transición o ruptura, que no es lo mismo. O sea, transición significa o significó que nos vamos a olvidar de lo que pasó y a partir de ahora vamos a legislar y vamos a empezar otro camino, y ruptura hubiera significado exigirle responsabilidades a los que hicieron tantas barbaridades, ¿sabes? Y seguro bueno, hay muchas cosas que se quedan en el tintero porque la situación que se vivió y que posteriormente es muy amplia. Es decir, inclusive, bueno, aunque vosotros no podéis recordarlo porque no habíais nacido, porque vuestros padres empezaban en esos momentos. Tu padre nació en el año 72, pero en el año 75 se le dio garrote vil a 5 personas en este país. ¿Sabéis qué es garrote vil? No. Pues meterle una cuerda por aquí y empezar a apretar por detrás hasta que le sacas la nuez por la boca. Eso es darle garrote vil. A 5 personas. A 5. En el año 75. Días antes de morir Franco, que se lo llevó, el hijo puta se lo llevó, perdón. Bueno, pues se lo llevó a la tumba. Se llevó a la tumba la posibilidad de haber indultado a unas personas que sí, efectivamente habían tirado un cóctel molotov y no mataron a nadie. ¿Y qué hicieron? Pues darle garrote vil. Pero es que poquito tiempo antes, en el año, eso fue en el 75, en
En el 70 también había ocurrido una cosa parecida y también condenaron a muerte a 2 o 3 personas. Y matar gente en los interrogatorios, bueno, pues todos los días, te lo ven contadas. Había una persona que fue muy importante del Partido Comunista, se llamaba Julián Grimau. A este lo mataron a palos, sencillamente, con un palo. Bueno, pasaron cosas, muchas, importantes, pero claro, es lo que de ahí lo que hablábamos de transición o ruptura. Quiero decir, lo que todos queríamos, o toda la gente de izquierda queríamos, es una ruptura y exigir responsabilidades a los que habían hecho las cosas que habían hecho. Pero evidentemente nosotros también sabíamos, desde la izquierda también sabíamos, que eso conllevaba un riesgo muy importante. Y es que en esa época todavía había un fuerte dispositivo del ejército, que hasta en el año 82 hubo un intento de levantamiento del ejército. Por tanto, si hubiéramos optado por la ruptura, a lo mejor hubiéramos tenido otro problema mucho más grave.